Saludos amigos y muy buenas tardes, con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para la salud. Saben que realizamos este espacio desde la sede del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Y está hoy con nosotros un miembro de este colegio, Carlos Gordillo Jiménez, farmacéutico, a quien ya quiero saludar. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar con usted de un tema sin duda importante primero por lo que significa y en segundo lugar, y no menos importante, porque afecta a un porcentaje muy alto de la población. Quienes conocen que tienen el problema y quienes desventuradamente no conocen que tienen esta enfermedad y la padecen. Vamos a hablar de la diabetes. ¿Es verdad que un porcentaje muy alto de la población padece diabetes? Sí, la verdad es que hoy en día es una enfermedad que muchas personas conocen porque casi todo el mundo tiene a alguien cercano que pues padece esta enfermedad. ¿Qué es exactamente la diabetes? Pues la diabetes es una alteración metabólica que hace que la glucosa permanezca en la sangre del paciente y no entre en el interior de la célula. Esto se debe a pues, que la hormona que regula los carbohidratos, la insulina, pues o no tenga el efecto suficiente o el paciente pues no la produzca y por lo tanto pues se la tenga que administrar. Claro, la insulina es algo que produce una parte de nuestro cuerpo, me imagino, ¿no? Que hace que se regule la cantidad de azúcar, para entendernos, Claro. de glucosa que hay en nuestro organismo. Claro, no es lo mismo que el órgano, me parece que es el páncreas, Sí. el que produce la insulina, no la produzca en absoluto, o por el contrario, que produzca pero no en suficiente cantidad. Claro, o no en suficiente cantidad o que la que produce no hace el efecto que debe de hacer. Y según sea una u otra, me imagino que serán tipos de diabetes diferentes. Claro, ahí es donde encontramos pues, los dos tipos de diabetes, la de tipo 1 o insulino dependiente, que son los pacientes que no producen insulina y por lo tanto se la tienen que administrar, y los pacientes de diabetes con tipo 2, que son que la producen, pero o no producen bien la cantidad necesaria, o la que producen pues no hace el efecto para que la glucosa no se le quede en la sangre. Yo me imagino que según sean pacientes de un tipo u otro, el tratamiento será diferente. Claro, ahí es donde ya encontramos pues, el tratamiento de los antidiabéticos orales, que es lo que todo el mundo conoce como la pastillita, o la insulina, que es un inyectable que el paciente pues, se tiene que administrar pues, cada vez que come. ¿Y cómo se determina que una persona es diabética o no? Porque uno de los problemas que tenemos hoy día es que como la diabetes no da aparentes síntomas, salvo los que hablaremos después, pues se puede dar el caso de personas que tengan diabetes, no lo sepan, con lo que se va produciendo un deterioro y que puede ser grave, ¿no? Porque las consecuencias de padecer una diabetes no tratada, ya hablaremos de cuáles son, pero me imagino que son muy serias. Sí, la verdad es que sí. Normalmente los síntomas y los signos que presenta un paciente con diabetes no diagnosticada son tres, los conocidos como las 3P, poliuria, que es orinar mucho, polidipsia, que es beber mucha agua, y polifagia, que es comer mucho. Pero cuando hablamos de comer y beber mucho, no, es algo que no nos podemos imaginar, que es que el paciente puede estar todo el día comiendo y todo el día bebiendo, desvelándose por la noche, yendo a beber y a orinar, o sea que el paciente la verdad es que sufre un cuadro muy serio que puede pues, provocarle una cetoacidosis, y esto ya estamos hablando de daños bastante graves en el organismo. Una patología muy seria. Y bueno, esto es lógicamente lo que puede poner en guardia que puede existir este problema. Luego yo me imagino que se puede detectar el hecho de padecer diabetes
simplemente con una analítica o con otros elementos? Sí, bueno, no hace falta una analítica. Hoy día disponemos de glucómetros, que son aparatos que con una gota de sangre, un pinchacito, pues te detecta el nivel de glucosa en sangre. No es necesario tener que ir a hacerse una analítica. En la propia farmacia normalmente encontramos estos dispositivos y los pacientes pues tienen a su disposición el hacerse la prueba de glucosa. ¿Y cuándo arranca la alarma? ¿Perdone? ¿Que cuándo se produce la alarma? La alarma. Normalmente los niveles de glucosa en sangre son, o sea, estamos hablando de, varía a lo largo del día entre si es un estado de ayuno o estado de post comida. Sí. Y un estado de alarma es cuando el paciente se haga una glucemia y en sangre pues presente unos niveles de 200 o entre 140 y 200 ya puede haber ahí un principio de diabetes, pero vamos, todo esto se debe de corroborar, o sea, con de 140 a 200 una vez que uno ha comido, etcétera. Claro, ¿no? 200, más de 200 normalmente suele ser diabetes, sí, o sea, que ya está claro. Pero cuando es menos, normalmente se suele hacer lo que llamamos curva de glucosa, claro. Que bueno, los médicos lo conocen como una sobrecarga, la prueba de sobrecarga oral de glucosa, y esto pues nos confirma verdaderamente si el paciente es diabético o no. Y luego en ayunas no se debe pasar de una determinada cantidad, me imagino. Claro, en ayunas debe de estar entre 90, 80, 70, hay gente que la puede tener un poquito más baja porque su condición fisiológica sea así, pero normalmente menos de 120 suele estar. Cuando un paciente sano, normal, por supuesto, menos de 120 en ayunas. Y claro, puede haber problema porque haya, digamos, o un exceso o una deficiencia de azúcar, ¿no? Se pueden dar en un diabético estos dos problemas. Claro, un paciente diabético que está ya en tratamiento con su antidiabético oral o en mayor medida la insulina, puede sufrir tanto una subida de azúcar como una bajada de azúcar, porque bueno, ahí la pregunta de, bueno, entonces yo que soy diabético no puedo tomar glucosa. Bueno, diabetes no es sinónimo de alergia a la glucosa. Un paciente diabético puede tomar glucosa y ahí es cuando entramos lo de bajadas y subidas de azúcar. Cuando un paciente tiene una bajada de azúcar, normalmente esto suele ser más peligroso porque una bajada grave de glucosa puede llevar al paciente a un coma diabético e incluso a la muerte. En estos casos, el paciente debe de tener a mano alimentos que sean ricos en azúcares y los cuales se debe de tomar, porque esto va a producir un aumento rápido de la glucosa en sangre y va a hacer que le suba rápido y pues sale antes de tiempo de la zona de peligro del diabético. En estos casos se recomienda, está totalmente recomendado tomar alimentos azucarados. ¿Y cómo sabe el paciente que le ha venido una bajada de azúcar? Normalmente cuando un paciente tiene bajadas de azúcar presenta síntomas que suelen ser diversos, como temblores, sudores fríos, mareo, aturdimiento. El aturdimiento suele ser un poco más complicado de detectar en el mismo, normalmente lo suele detectar por las personas que están alrededor de. También visión borrosa. Claro. O sea, es una clínica bastante que llamativa. varía de un paciente a otro. Sí. Y en el caso contrario, es decir, cuando lo que hay es un exceso de azúcar en sangre. Normalmente con un exceso de azúcar en sangre, o sea, cuando se dan estos casos, el paciente no suele tener sintomatología. Por ejemplo, hay algunos pacientes pues que notan como, o sea, notan algo raro, pero no saben específicamente qué es lo que les pasa. Y claro, aquí en la subida de azúcar es donde se da el problema más grave a largo plazo, porque tener el azúcar elevado en sangre lleva a que el paciente pues sufra daños en el sistema circulatorio y esto pues claro puede derivar en la patología, o sea, en los daños característicos de la diabetes, como son el pie de diabético, gangrena de las extremidades inferiores. Sí, que no se cure una herida, por ejemplo. Claro, la ceguera, porque es o sea, la diabetes es uno de los mayores problemas relacionados con la ceguera en los países desarrollados. Y también muchos problemas cardíacos.
Claro, porque volvemos prácticamente a como comenzamos el programa. El problema de la diabetes es que en un principio parece que no da síntomas, pero claro, está produciendo un deterioro y en el caso de que no se corrija, pues puede conducir a todos estos problemas, desde la pérdida de la visión a que te tengan que cortar un pie sencillamente porque una herida no cicatriza, ¿no? Y claro, estamos hablando de cosas muy serias o problemas de tipo cardíaco. Yo me imagino que hace 100 años la diabetes era un serio problema que conducía al fallecimiento en muchas ocasiones. Hoy, por fortuna, no. Se puede controlar perfectamente. ¿Cómo se controla la diabetes? Pues bueno, hoy en día disponemos de numerosos medicamentos que se engloban en dos grandes grupos. Los antidiabéticos orales, que son para los pacientes diabéticos de tipo 2, y la insulina, que la insulina pues, puede ser el gran avance de estos tiempos, sin duda, porque ya hoy día no se utiliza insulina de animales, ya se utilizan análogos de insulina humana, y de esta forma pues, podemos controlar el efecto, hacer un efecto rápido, o sea que es donde encontramos insulinas de efecto rápido, de efecto lento, y claro, pues esto ayuda al paciente a controlarse. Claro, que no cabe la menor duda de que efectivamente eso significó en su día un avance considerable. La diabetes es una enfermedad que hoy por hoy es irreversible, es decir, quien es diabético, se le diagnostica diabetes, eso ya es de por vida. Se están estudiando fórmulas para efectivamente pues, conseguir algún tipo de vacuna o una reversibilidad, pero todavía eso está a un medio largo plazo, no es que se pueda determinar. Hay científicos españoles que están trabajando y muy bien en esta materia, pero sí es verdad que se ha avanzado mucho, incluso con determinados dispositivos para los diabéticos de tipo 1 que funcionan solos, es decir, administran la insulina necesaria sin que el paciente tenga que preocuparse, ¿no es así? Sí, bueno, hoy día encontramos las plumas de insulina, que es el medicamento que conocemos todos de primera mano, y hoy en día pues han salido muchos dispositivos, entre ellos las bombas de insulina, que son dispositivos que miden la glucosa en la sangre y van administrando unidades mucho menores que cuando nosotros nos inyectamos insulina para comer. Vamos, yo me incluyo porque soy diabético de tipo 1, y pues esto hace que los pacientes sea mucho más fácil la vida del paciente, en el sentido de que, bueno, es un catéter que se lleva inyectado bajo la piel y va inyectando la insulina poco a poco. Según lo va necesitando el organismo. Exacto, claro. Exacto, a lo largo del día. O sea, esto se recomienda en pacientes que son ya mayores, que no tengan mucha vida activa. Claro. Porque lógico, claro, por una otra persona parte, que sea joven, que esté para arriba y para abajo, que haga deporte, porque llevar un catete pinchado en la piel, hombre, puede dar... Tiene sus molestias, Claro, tiene sus molestias, y una persona pues, que sea deportista, en un momento efectivamente, dado no tiene se que le estar puede cambiándoselo estropear, cada claro, 2 por 3 claro. y claro, pues para eso tiene más cómodo las plumas. Pero vamos, lo que era una grave enfermedad hace un tiempo, por fortuna se ha convertido en una enfermedad crónica con la que se puede vivir perfectamente, hacer una vida perfectamente normal, y desde luego eso significó un notable avance. Sí, la verdad que bueno, hoy día pues se ha dado un bastante desarrollo tecnológico. Ya encontramos desde los glucómetros, que bueno, estos dispositivos pues son también fundamentales en la vida del paciente. Claro, para saber el cantidad nivel de azúcar que tiene. Claro, porque el tratamiento es que está siempre orientado a cada paciente. Un médico orienta en el tratamiento, pero es cada paciente el que se debe de conocer a sí mismo y debe de saber, pues, hablando siempre de la insulina. Antidiabéticos orales sí es una pauta más o menos tabulada, pero en tema de insulina un paciente sabe su rutina, sabe su requerimiento energético y por lo tanto, como todos estos factores afectan a la diabetes, pues él es el que debe de determinar la cantidad de insulina que se debe de administrar. Claro. Y ya para cerrar el programa, con independencia del tratamiento específico de la insulina o en los antidiabéticos orales para los de tipo 2,
La dieta y el ejercicio físico, la alimentación, son factores importantes que van a ayudar al control del azúcar. ¿Un diabético debe prestar especial atención a estos factores? Sí, y además es muy importante en este tipo de patología, porque la insulina sola tiene un efecto, pero el problema es que la glucosa en el organismo está afectada por muchos factores, tanto factores psicológicos del paciente como la idiosincrasia de su propia fisiología, y después encontramos los factores que podemos modificar, que son el tratamiento, la insulina y el deporte, porque hacer actividad física hace que el organismo tenga una tendencia de glucosa que baje. Luego, claro, todo lo que sea mantenerla baja, o bueno, baja en ciertos niveles, pero todo lo, porque, a ver, un diabético siempre va a tener una tendencia al alza. Siempre le va a subir la glucosa, porque claro, una persona tiene que comer y normalmente cuando el hígado no tiene insulina, está continuamente liberando la reserva de glucógeno del hígado, por lo tanto la glucosa de un diabético siempre tiende a subir. ¿Qué pasa? Esto lo podemos controlar con el deporte, porque el deporte hace que el metabolismo basal cambie, haciendo que la glucosa en la sangre pues baje bastante. Esto junto con la insulina, porque sin insulina pues no bajaría de ninguna forma, hace que el paciente los niveles de glucosa pues se regulen bastante bien. Pero claro, siempre teniendo en cuenta que le pueden dar picos de glucemia, tanto de bajada como de subida. Pero vamos, que los hábitos saludables, una comida correcta, no en gran cantidad, y por supuesto el ejercicio físico son determinantes, ¿no? Claro, la comida también hay que tener en cuenta que los azúcares se dividen en azúcares de absorción rápida y azúcares de absorción lenta. Los azúcares de absorción rápida, como son el azúcar de mesa, los dulces, todos los líquidos azucarados, esto no se, o sea, la insulina tiene un efecto, pero un efecto que tarda un tiempo en hacerlo. Si nosotros consumimos este tipo de alimentos, la glucosa en sangre va a subir antes de que la insulina o el antidiabético oral, pero sobre todo la insulina, nos baje, que es la que tiene más efecto. Desde luego que hemos aprendido hoy cantidad de cosas relacionadas con una patología, la diabetes, que afecta a un considerable número de personas, llamando especialmente la atención a todas aquellas personas que pueden padecerla y no lo saben, porque como comentábamos con nuestro invitado de hoy, pues es una causa de deterioro lento pero inexorable de partes fundamentales de nuestro cuerpo, como pueden ser pues la vista, o como pueden ser problemas que se presenten en el pie por dificultades de curación de una herida, por ejemplo, o incluso problemas cardíacos. De manera que este programa, por lo menos para mí, ha sido especialmente luminoso. Yo le agradezco el que haya estado aquí con nosotros en este espacio y le invito a volver en otra oportunidad para seguir hablando de temas relacionados con la salud. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nada más, amigos, nos vamos. Dentro de 7 días volveremos con todos ustedes desde la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Hasta entonces, pues lo digo siempre, procuren ser felices, pásenlo bien y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Hasta la próxima semana.